Bueno, muy buenas tardes. Agradezco a los organizadores la invitación y primero contarles una infidencia, que es el hecho de que pensé que esto iba a estar proyectado y en realidad es una pantalla que está iluminada, con lo cual hay un montón de cosas que seguramente van a tener una letra muy chiquita y no va a quedar bien definido, con lo cual me parece importante destacar el mail del grupo de estudio y trabajo Cannabis Agro UBAR, porque si lo desean pueden solicitar el PDF de la presentación si pierden algo y verlo con más claridad con posteridad. El otro aspecto a señalar antes de empezar con esta presentación es que aclararle al público presente los detalles que no puedan llegar a verse quizá me genera una situación de compromiso entre los minutos que me han dado para hablar y así que les pido disculpas de entrada si me excedo un poco, pero esa dificultad no la había considerado. Bueno, comenzamos. Bien, en principio puedo ubicarnos un poco de qué va a tratar la charla. Vamos a encarar el tema de generación de rendimiento en cáñamo y realmente muchas de las diapositivas que vamos a ver, cada una en sí misma podrían constituir una clase entera. Esto va a ser una apretada síntesis, una forma de presentarles cómo pensar el cultivo fundamentalmente a campo, con lo cual va a haber un montón de simplificaciones que no puedo detenerme a detallar porque efectivamente si no sería imposible llegar a contemplar todos los aspectos que uno debe tener en cuenta cuando se trata de generar un mayor rendimiento en un cultivo como el cáñamo. Pero de los tres principales factores o productos que podemos obtener de cáñamo, lo que tenemos que podría llegar a ser producido en cualquiera de los sistemas de producción, esto es en indoor, en invernáculo o a campo, son las inflorescencias, o sea, toda la parte de cannabinoides, aceites esenciales y demás. Pero cuando nos referimos pura y exclusivamente a cáñamo, más allá que del cáñamo se puede sacar CBD, ya lo vamos a decir aunque sea brevemente, estamos pensando fundamentalmente en la producción de grano y fibras del tallo. Nos interesa la producción entonces de tallo y de fibras. Entonces, cuando pensamos en un sistema de producción, lo primero que tal vez tenemos que pensar es todo el ciclo de cultivo nos va a llevar a un producto final, al final de la vida de la planta, y no pasa esto en cáñamo y en todas las alternativas que hay de producción del mismo. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en la producción de fibras o de flores, nos planteamos cosechar en el momento de floración. Si las fibras son cosechadas con posterioridad, pierden calidad. Entonces, este es el momento y el ciclo del cultivo va a estar terminando ahí. Yo voy a levantar toda la parte aérea de la planta y la voy a sacar del campo. Y la otra alternativa es el momento para cosechar granos y fibras de menor calidad. O sea que la otra alternativa es ir hasta el fin de ciclo. Esta escala no es temporal, acá no están contemplados bien los tiempos, pero tengan en cuenta que entonces tenemos sistemas que tienen diferente duración. Y para seguir toda la idea que plantea o que les quiero plantear en relación a lo que es la generación del rendimiento, voy a usar un esquema bastante viejo, tiene más de 20 años y lo venimos usando muchísimo en la facultad, que es pensar esta pirámide como la idea central o el concepto que me permite ir analizando cada una de las partes en las que tenemos que poner énfasis para llegar a un mayor rendimiento. Y desde ese punto de vista, la alternativa va a ser, con estos primeros dos escalones de la pirámide, pensar en lo que es el rendimiento potencial. El rendimiento potencial nunca lo vamos a alcanzar.
Pero yo cuando arranco un cultivo tengo que plantearme llegar al máximo rendimiento posible, aunque sepa que no lo voy a llegar, la estrategia para capturar, esa palabra es importante, capturar recursos del ambiente que me permitan maximizar el rendimiento, implica pensar en maximizar a sí mismo el rendimiento potencial. Y esto pasa por, en principio, tener en cuenta el periodo de crecimiento en el cual se va a ubicar el cultivo a lo largo del año en un ambiente dado y la elección propiamente del lote. Y lo otro, que es la maquinaria, la estrategia para capturar recursos, es qué estructura va a tener el cultivo. Nosotros le decimos el canopeo, qué estructura va a tener para capturar esos recursos. Y esto implica establecer densidad, fecha de siembra y variedad. Con estos dos escalones estamos definiendo cosas que un agrónomo define antes de sembrar. No es algo que pueda llegar a hacerse con posterioridad. Uno antes de sembrar ya ha definido su estrategia para alcanzar el máximo rendimiento potencial posible, que como dije no lo podemos lograr. Entonces aspiramos entonces a un rendimiento alcanzable. ¿Vamos a alcanzar ese rendimiento? Probablemente no. Y cuando pensamos en este rendimiento alcanzable, lo que estamos sumando es el tercer escalón, en donde tenemos en cuenta aspectos que hacen a la nutrición del cultivo y al abastecimiento hídrico del cultivo. Finalmente, cuando el rendimiento empieza a componerse, ¿sí? Y ya sabemos que llegamos a un determinado nivel, en realidad aquel que realmente vamos a tener es el alcanzado. Y va a ser mayor o menor que el alcanzable en función de cómo se vayan perdiendo, por ejemplo, biomasa aérea, en función del ataque de plagas o enfermedades o de pérdidas en la cosecha. Este esquema, que parece muy elemental, para cada uno de esos puntos implica por ahí un libro entero, ¿sí? Vamos a empezar entonces a analizar cada uno de esos escalones. Cuando hablamos de rendimiento potencial dijimos que teníamos que tener en cuenta los dos primeros escalones que implican estación de crecimiento, elección de lote y estructura del cultivo. Y dentro de la estructura del cultivo, esos cuatro, pues agregué ahí el arreglo espacial que tendría que ver con el distanciamiento entre hileras o la rectangularidad que tenga el cultivo, que yo planteé para realizar el cultivo. Cuando tengo en cuenta, a su vez, el destino que va a tener el cultivo, va a cambiar la estrategia. Si yo, como tengo allá, hago un planteo para producir a campo cannabinoides, tengo que plantearme de entrada el hecho de que voy a tener que circular al momento de cosecha para poder cultivar. Entonces, la captura de recursos está condicionada por aspectos que tienen que ver con la circulación adentro del cultivo para realizar determinadas prácticas que me lleven a poder manejar mejor el cultivo. Cuando quiero cosechar granos, todos esos caminos, esos entresurcos amplios ya no tienen sentido. Y lo que yo quiero es cerrar los entresurcos lo antes posible para antes capturar el máximo de la radiación que esté incidiendo sobre el cultivo, porque más radiación se captura, más fotosíntesis entonces se puede hacer y más biomasa se genera. Y esto repercute directamente a través de índice de cosecha en los granos que pueda llegar a cosechar. En cambio, cuando hablamos de fibras, ahora después vamos a ver los valores, hablamos de densidades muchísimo más altas, estructuras del canopeo del cultivo completamente diferentes, mucho más densas, mucho más plantas por unidad de superficie, porque lo que queremos es que estas plantas compitan entre sí, generen tallos de tal vez el tamaño de un lápiz en diámetro, porque de esa manera se maximiza la calidad de las fibras que están en esos tallos. Al margen de que me condiciona también la estructura del canopeo, el destino que este va a tener,
tenemos también los cultivos doble propósito, en donde, por ejemplo, a floración, uno se podría plantear, como en esta cosechadora que está acá, está cortando toda la parte superior, ¿sí? Capturando las inflorescencias, pero todo el resto es fibras, y entonces tenemos un doble propósito, CBD y fibras. Y aquí otro tanto con grano y fibras. Yo les hice mucho hincapié en lo que era la captura de recursos. Y en el primer escalón establecimos la estación de crecimiento. La estación de crecimiento del cultivo, cómo vamos a ubicar el cultivo en un ambiente, tiene que hacerse pensando en cómo capturar mejor toda la oferta que ese ambiente me puede proporcionar. Y eso lo tengo que probar casi iterativamente. Y entonces, teniendo en cuenta déficit hídrico, heladas, golpes de calor, inicio del ciclo húmedo, ir viendo las limitantes que hay en ese ambiente para tratar de encajar el cultivo en la ventana de oferta de recursos que permita maximizar el rendimiento, aprovechar mejor los recursos que ese ambiente me da. Con Francisco Mora hicimos este mapita, que es una zonificación agroclimática de cultivo podría ser para cáñamo, para fibras, como para CBD a campo. Ojo que este es un mapa que contempla solamente aspectos climáticos, o sea, está elaborado en función de los requerimientos que tiene el cultivo y de la oferta que hace los diferentes ambientes de la República Argentina. Por ejemplo, no contempla suelos, ¿sí? Si yo me fuera a Entre Ríos o a Corrientes, seguramente encontraría dificultades en relación al suelo que impedirían un buen cultivo de cáñamo, pero sin embargo ahí están marcados como zona óptima porque lo que está evaluando es la ocurrencia de heladas, las altas temperaturas, la disponibilidad de agua, etcétera, que es lo que ofrece el ambiente. Y ven que pudimos definir bastantes zonas, pero en líneas generales hay zonas óptimas, marginales. En líneas marginales, y que no me puedo extender, ven que las mejores zonas apuntan para las zonas pampeanas. Cuando hay alguna restricción hídrica, cuando yo quiero generar un tallo, inmediatamente la falta de agua restringe la longitud de las fibras celulares. Y con eso se condiciona la calidad de la fibra técnica, que es la fibra que tiene la altura de la planta. Cada fibra técnica está constituida como si fueran ladrillos de una pared por pequeñas células que son las que disminuyen su longitud cuando falta agua. Entonces, ante una mayor oferta de recursos, les dije, voy a poder capturar más ambientes y se aprovecho bien la estación de crecimiento en función de cómo los capture. Si yo intercepto la radiación lo más eficientemente posible, ahí lo que ustedes tienen graficado es el peso seco por planta en función de la radiación que está incidiendo, la radiación que puede fotosintetizar una planta de cáñamo. Y lo que tienen ahí, estas dos líneas que tienen ahí son regresiones que tienen que ver la negra, la entera, con tallo y hojas, y la punteada con inflorescencias. Y como ven, un incremento en la radiación implica un incremento en el peso seco de las plantas. Y el índice de cosecha, que es el peso cosechado sobre el peso total, en función de la misma variable de radiación, ven que también tiene un crecimiento en la medida en que haya mayor disponibilidad de radiación. La radiación es clave. El otro aspecto del primer escalón pasaba por la elección del lote, y buscando diferentes bibliografías uno encuentra definiciones bastante genéricas, desde luego. Habrá excepciones a todo esto, pero lo que se señala es que lo ideal que es suelos profundos, bien drenados, ricos en nutrientes, con buena capacidad de retención hídrica, siempre pensando en la producción de fibras y de granos. Entonces, desde el punto de vista de la textura del suelo, prefiere suelos arenolimosos, en menor medida arcillo-limosos, y
la idea es evitar los suelos arenosos sueltos y los pesados arcillosos, como señalaba Misiones y Entre Ríos. Porque la dinámica del agua en esos suelos no es la mejor. Respecto de la estructura del suelo, tener en cuenta los horizontes compactados en profundidad como la probabilidad de mayor compactación de la superficie del suelo que pueden afectar la germinación de emergencia. El cáñamo tiene una raíz pivotante de esas características y da la sensación que puede atravesar cualquier cosa y no lo hace, se dobla. Y cuando eso pasa en determinados suelos, si hay un horizonte compactado, alguna situación extrema, como un viento extremadamente fuerte, podría generar vuelco de las plantas y eso generaría pérdidas que sería bastante difícil de mejorar. En líneas generales, entonces, tenemos que pensar en tratar de sostener la materia orgánica del suelo lo mejor posible y vamos a ver a vuelo de pájaro algunas cosas a tener en cuenta en relación a eso. En relación al pH, los valores que la bibliografía señala son esos que están ahí, pero si son más para el lado del 6, mejor. La materia seca acumulada la podemos relacionar con la captura de nutrientes. Y en ese sentido estaríamos hablando también de cosas que hacen este primer escalón en relación a la elección del lote, a la disponibilidad de nutrientes que pueda llegar a tener ese lote. Como ustedes verán aquí y también allá, hay entre 30 y 40 días en donde se produce el grueso de la ganancia en biomasa que puede tener una planta de cáñamo. Y en ese momento, ¿se ven los números ahí? Ah, bueno, yo me había traído el puntero para remarcarlos, pero se ve que solucionaron, muchas gracias. No, porque antes no se veían. Fíjense, ahí tienen comparado hemp, cáñamo y canola, que es una oleaginosa. Fíjense en ese periodo los requerimientos que tiene el cáñamo, tanto en nitrógeno como en potasio. Y compárenlos con lo que es todo el desarrollo de los tallos en canola. Hay un salto cualitativo enorme. Es decir, el grueso del nitrógeno y del potasio que el cultivo va a tomar del suelo lo toma en este momento. No pasa lo mismo para el grano, en donde las magnitudes, si bien son diferentes, ya no tienen un salto tan grande. No obstante, requiere más que lo que requeriría canola. Ahora vamos al segundo escalón. Estructura del cultivo. Fecha de siembra. En la fecha de siembra, como les dije antes, lo que primero pensamos es que la fecha de siembra permita un crecimiento y un desarrollo óptimo como para que todo se dé de modo tal de que se cierre el entresurco lo antes posible y se pueda capturar la radiación lo más temprano posible para que eso se transfiera a biomasa en la planta. Este trabajo marca que aquí el tiempo térmico, que es una formulita muy sencilla, si alguien no lo sabe, después se los comentamos por mail, si lo quieren que se los expliquemos, porque son 2 palabras, con una temperatura base de 2,5 y esto es la radiación interceptada. Y en 350 grados día, varios cultivares diferentes alcanzaron el 95% de la radiación interceptada en ese experimento. O sea que con esto uno puede más o menos cuantificar el tiempo que puede transcurrir hasta que se cierre el surco en condiciones óptimas de cultivo. Pero en líneas generales, con la fecha de siembra, lo que tenemos que hacer es modificar la oferta ambiental y modificar la demanda de cultivo. Es decir, si modificar la oferta ambiental, si yo atraso o adelanto la fecha de siembra, por ejemplo, voy a estar explorando un ambiente diferente y el cultivo va a poder capturar los recursos de forma diferente. Y algunos ejemplos serían estos que están citados acá, como por ejemplo evitar altas temperaturas o estrés hídrico en siembra de emergencia, que afectaría el stand de plantas, o en floración. Cuando pensamos en cáñamo
y en una siembra primaveral para nuestras condiciones, saltos en el atraso en la fecha de siembra implican momentos de principio de floración que no equivalen a esos saltos en la fecha de siembra. ¿Por qué? Porque las plantas que cultivamos de cannabis sativa para hacer cáñamo tienen la duración de su etapa de floración regulada por la temperatura y la duración del día, que se llama fotoperíodo. Entonces, cuanto más se atrasa la fecha de siembra, más altas temperaturas va a encontrar, con eso se acelera el desarrollo, y fotoperiodos más cortos va a explorar, y el fotoperiodo corto acelera el desarrollo. Entonces, atrasos en la fecha de siembra reducen el ciclo, reducen la biomasa capturada, la radiación capturada, el agua capturada, los nutrientes capturados. Menos rendimiento. Evidencias de esto en estos trabajos. Este es un trabajo en Nueva Zelanda, con 4 fechas, 5 fechas, son 4 fechas de siembra, perdón, en donde atrasos en la fecha de siembra, fíjense cómo hace caer el rendimiento. Y aquí lo que tienen son 5 variedades, esto es un experimento en Bélgica. Los 5 grafiquitos de arriba son materia seca de tallos y los 5 de abajo son materia seca de granos, para las mismas variedades que están señaladas acá arriba. Fíjense que tanto para granos como para tallos, en todos los casos el atraso de la fecha de siembra implica una disminución de los rendimientos. Cuando pasamos a densidad, está lleno de recetas y odiamos tener que dar recetas. Pero este es uno de los aspectos de los que menos sabemos para nuestras condiciones ambientales, porque incluso no sabemos qué variedades vamos a tener. Entonces, valiéndonos de cosas, aquí sí están metidos, y puse estos datos que están en kilos por hectárea de semilla sembrada, a pesar que no es la forma que nos gusta expresar la densidad, nos gusta hacerlo en plantas por metro cuadrado, porque el trabajo de ingeniero Remusi del año 56 se hizo en base a datos de caño producido en Luján, provincia de Buenos Aires. Esos son datos de la realidad. Ahora, las variedades que había entonces no son las variedades que hay hoy, así que es absolutamente relativo. De todos modos, me gustó poner la información en kilos por hectárea, que tenían esa información vieja, si se quiere, para tener una referencia. Hoy pensamos ya más en plantas por metro cuadrado y, como ustedes ven, si yo quiero producir una inflorescencia, quiero producir granos o fibras, cambia enormemente el rango de densidades del que estamos hablando. Y con esos cambios cambia también toda la estructura del cultivo y qué va a pasar con el agua, con la radiación, con todos los recursos que quiero capturar. Es vital entonces hacer, con las variedades que empiezan a uno a encontrar que están bien adaptadas a nuestras condiciones, experimentos en este sentido para poder establecer los rangos más adecuados para nuestras condiciones ambientales. Este gráfico de acá me pareció interesante porque fíjense que relaciona las plantas por metro cuadrado con los días del año. Esto es hemisferio norte, y este señor, un holandés, sembró muy diferentes densidades, incluso una cercana a 900 plantas por metro cuadrado. A medida que iba transcurriendo el ciclo de cultivo, hubo plantas que fueron quedando dominadas y plantas que fueron dominantes. Las dominadas quedan chiquitas, no se cosechan, se van perdiendo. En la práctica terminan siendo malezas de las que son dominantes, porque le quitan recursos. Y fíjense lo que en definitiva termina ocurriendo. Las plantas que realmente se van a cosechar son las que están alrededor de 100 plantas por metro cuadrado, porque todas las otras quedan en el camino. ¿Para qué sembré 900? La semilla tiene un valor. Este experimento, que lo recomiendo para quien quiera leerlo, Baldini, un italiano, desde el punto de vista de las variedades, nos da unas pautas interesantes, pero hay que hacer un par de aclaraciones antes.
Primero, nosotros no sabemos qué variedades vamos a tener. No sabemos qué variedades van a andar bien en este ambiente. Recién se está averiguando y haciendo tratos con semilleros de todo el mundo para traer semilla de cáñamo para grano o para fibra a la Argentina. Ustedes saben que el cáñamo es una planta dioica, o sea que hay plantas masculinas y hay plantas femeninas. Los cultivares modernos de cáñamo industrial son variedades monoicas. En la misma planta ustedes tienen los dos sexos. Y esto es muy interesante porque primero el cultivo es mucho más homogéneo, si no, del otro modo, las masculinas llegan antes a floración que las femeninas, en fin, hay una serie de cosas que no pegan bien y en este caso la cosa se aclara bastante. Este experimento hecho en Udine, en Italia, planteó estas variedades que para mí son el tipo de variedades que tenemos que primero probar, las monoicas. Y fíjense, aquí esto está, disculpen que esté en inglés, pero el grupo de madurez de las 8 variedades que se presentan ahí varía desde el muy precoz hasta el tardío, pasando por el medio, etcétera. Y yo lo que pretendo acá no es que ustedes vean rendimientos y cómo cambiaron las diferentes variables, sino que vean la variabilidad que hay entre los 8 genotipos que analizó Baldini. Esto tiene que ver con el hecho de que yo no me encuentro perfiles que sean todos homogéneos, sino que hay una variabilidad enorme y que no necesariamente la planta que vaya a ser más tardía va a ser la que vaya a ser más alta o la que vaya a rendir más, porque tiene ciclo mayor, sino que incluso nos encontramos con algunas que son de ciclo medio en ese ambiente y que terminan rindiendo más que el largo. No nos vamos a meter en la explicación, pero fíjense de vuelta, solamente miren la variedad. Cada gráfico de esto implicaría poder charlar por lo menos 15 o 20 minutos, pero lo tenemos que pasar rápido. En primero, altura, ¿sí? Tienen en gris la parte que es tallo, lo otro es inflorescencia. Acá los diferentes colores para peso de 1000 granos, el peso de las semillas, y para el porcentaje de aceite que tienen las semillas que nos interesa, el factor nutracéutico de las semillas de cannabis, tienen en azul un año, el 2016, y en naranja el 2017. Son 2 años diferentes. Entonces tenemos aquí variabilidad interanual, pero además la variabilidad entre genotipos. Y fíjense la variabilidad que existe entre esos cultivares. A letras diferentes hay diferencias estadísticamente significativas. Y las mismas variedades utilizadas para producir fibras, allá rendimiento en tallo en toneladas por hectárea versus rendimiento de granos en toneladas por hectárea, de las 8 variedades que vimos en la transparencia anterior. De vuelta, no hace falta que me explaye en cuanto a la variabilidad encontrada. Este otro gráfico que está acá tiene también los 2 años, 16 y 17, y marca con estos triangulitos y estas barras el rinde en aceite esencial en los 2 años. El aceite, no hay cannabinoides, no habla de valores de cannabinoides, sino del aceite esencial, pondera el aceite esencial. De vuelta, la variabilidad en cuanto al rendimiento en aceites esenciales y inflorescencias es muy grande dentro de ese conjunto de variedades. Terminamos con los 2 primeros escalones, pasamos al tercero, que lo voy a pasar bastante rápido, que tiene que ver con factores que hacen a la fertilización, a la nutrición de la planta y al agua. Y desde ese punto de vista, fíjense que lo que tenemos acá es el rendimiento en tallos en toneladas por hectárea en función de los días calendario para un experimento que fue hecho en el hemisferio norte. Esta curva que ustedes ven acá tuvo los valores máximos de las diferentes dosis ensayadas de nitrógeno, fósforo y potasio. Y fue la que terminó alcanzando algo así como 15 toneladas por hectárea. En cambio,
Esta otra que está acá fue solamente lo que el suelo le pudo dar, fue sin fertilización. El salto que tenemos acá es entre 15 y aproximadamente 10 o 9, no me acuerdo exactamente qué valor era. Es un salto muy importante, o sea, en esta situación la fertilización generó un salto bastante importante y después tanto diferentes dosis intermedias de fósforo como de potasio generan todas estas familias de líneas que están en el medio. Y desde el punto de vista de lo que es el cultivo, simplemente hacer énfasis como criterio general al uso o la importancia del uso de los cultivos de servicio de cobertura, a las rotaciones indispensables, las rotaciones y los abonos. ¿Por qué? Básicamente cuando produzco fibras, el grueso, como se muestra ahí, toda la parte aérea sale del lote, se va, cruza el alambrado, desaparece, no vuelve nada al suelo. En consecuencia, eso es todo materia orgánica que no ingresa. Yo tengo que tener en cuenta esa pérdida de materia orgánica para tratar de mantenerla por lo menos en los mismos niveles en los que venía. O sea, tratar de abastecer al suelo de la materia orgánica suficiente para que eso no ocurra, para que no se termine perjudicando. Esto desde el punto de vista de agua, acá tienen lo que sería una superficie conocida del suelo, un cultivo que constituye un canopeo y todos los flujos que hacen al ciclo del agua y al ciclo de los nutrientes, que podría ser, por ejemplo, nitrógeno. Y los aspectos que están interviniendo en lo que es el flujo de los diferentes factores, estos que acabo de señalar, entre el suelo y el ambiente, que son la cobertura que tengamos del suelo, el cierre del entresurco y el manejo del rastrojo que hagamos. Son de vuelta todos criterios a tener en cuenta para poder hacer un correcto manejo de la captura del recurso de agua y la captura de nutrientes. Como criterios generales, marcarles, por ejemplo, qué es lo que pasa con la eficiencia en el uso del agua en relación al déficit de presión de vapor en el aire. Fíjense, esto es general, no es para cáñamo. Si yo estoy en Balcarce, con mayor disponibilidad hídrica, hay un menor déficit de presión de vapor en el aire y el agua que pasa desde el suelo hasta el aire, que es transpirada por la planta, es más eficiente en la generación de biomasa, aporta el rendimiento mucho más que si estamos en Córdoba, en donde el déficit de presión de vapor en el aire es mucho mayor, es más seco, como acá. En esas condiciones, la eficiencia en el uso del agua es mucho más baja. Bueno, y esto es lo que puede pasar con suelo simplemente marcar las diferencias entre los diferentes sistemas de labranza. Lo voy a pasar en mérito al tiempo. Y llegamos al alcanzado, ¿sí? El alcanzado en los últimos dos escalones que tenían que ver con la parte de insectos, plagas y las cosechas. Este es un cuadro, no lo voy a detallar, pero es un cuadro que resume todo lo que podríamos señalar en relación a las interacciones entre los diferentes componentes que hay en un canopeo, en un cultivo, y que se autorregulan entre sí, interactúan. Cuando hablamos de cáñamo en líneas generales, pensamos en un cultivo desde siempre y sin haberlo podido cosechar en Argentina nunca, a campo. Pensamos en un cultivo rústico, no es tan rústico. El número de plagas y de enfermedades posibles es muy grande. Por el lado de aquellos insectos más pequeños como los trips y las moscas blancas puede haber pérdidas y pueden estas ser importantes, ¿sí? Pulgones o ácaros también pueden estar presentes. Ven que este menú también se puede transferir al indoor o al invernáculo. Los lepidópteros que consumen tejidos en cannabis son particularmente dañinos, estos que barrenan los brotes, barrenan el tallo.
Entonces van directamente a afectar la calidad de las fibras y la cantidad de las fibras. O sea, son insectos que además son difíciles de controlar porque una vez ingresados al tallo, muy difícil llegar a él con algo para poder controlarlos. Después todos los de aparato bucal masticador, las hormigas son un problema. Y las chinches. En las primeras experiencias que hemos podido hacer, gracias a la Ley 27350, que nos habilitó algunas experiencias iniciales, los problemas más grandes los tuvimos con estas dos, a título de chisme. Cuando hablamos de enfermedades, el panorama es amplísimo. Hay un montón de enfermedades que pueden estar atacando en diferentes momentos del ciclo al cáñamo, y no me voy a detener. Tenemos un grupo en la facultad que está generando información respecto a este tema, y también de estas primeras experiencias que hemos realizado nos encontramos con estas tres enfermedades. Botrytis es un espanto cuando uno encuentra una planta que le pareció que iba a ser una maravilla, voy a hacer mejoramiento genético, esta planta la voy a seleccionar y se perdió. Alternaria y Sclerotium rhopsi, que no estaba tan descripto. Nosotros tuvimos varias plantas afectadas por Sclerotium rhopsi y ahí podría llegar a ser que nuestro campo experimental tenga algún tipo de inóculo diferente, pero tuvimos problemas con y simplemente mencionarlo. Terminando, el tema de la cosecha va a variar muchísimo en función del objetivo de la producción, o sea, cuál es el destino al que apunto. En el caso de las fibras, como les dije, es cosechada toda la parte entera, pero se cosecha en verde, estamos en floración. Entonces, lo más usual es dejar las plantas a campo para que se dé un proceso básicamente microbiológico que se llama enriado. El enriado implica la acción de los microorganismos, la humedad que hay en el suelo, incluso el rocío que pueda haber, que va descomponiendo todo lo que no es fibras, que son mucho más resistentes porque es celulosa pura, y facilita que queden entonces los tallos como para poder ser recolectados y llevados a una industria en donde se separe desde luego la fibra del resto del leño, gracias a que se enrió previamente. Todo el proceso de enriado tiene libros y libros escritos, o sea que es complicadísimo en muchos aspectos, y nosotros no sabemos qué microbiología tenemos en nuestro ambiente para favorecer el enriado, o sea, qué problemas podemos llegar a tener en este sentido. En este otro caso está habiendo cosecha de granos y de tallos, y aquí está habiendo cosecha de granos. ¿Qué nos interesa de lo que hace el esquema que planteamos de la pirámide? Las pérdidas, la ineficiencia que tengamos en todos estos procesos, que indudablemente en un inicio y como criterio general van a encontrar limitaciones por la ignorancia que tenemos en el manejo de cultivo. Entonces son todas cosas en las que seguramente vamos a tener que arrodillarnos a pedirle al INTA que nos ayude para poder elaborar metodologías que mejoren la eficiencia de la cosecha. Este experimento me pareció también interesante porque normalmente uno dice, bueno, terminó el ciclo de cultivo, acá tenemos el rendimiento alcanzado, llegamos al final. Y en el cáñamo no. La planta estará muerta, pero sigue habiendo procesos microbiológicos que se dan durante el enriado. ¿Y esos procesos microbiológicos no dañan nada del rendimiento? Y sí. Eso que está ahí es la altura de las plantas y diferentes muestras que se hacen, se identifican diferentes lugares de muestreo en las plantas, y eso se transfiere a los gráficos que ustedes tienen acá abajo, en donde en la parte de las abscisas tienen esos diferentes lugares, y aquí está en porcentaje las pérdidas por enriado. ¿Sí?
Esta I y esta NL es Italia y Holanda. ¿Y en qué difiere este gráfico de este? El investigador planteó 3 momentos de cosecha en este gráfico y aquí tienen cada uno de estos grupitos, son los 3 momentos de cosecha para los diferentes sectores de la planta. Y hay pérdidas muy grandes en las partes apicales durante el enriado. Y aquí el planteo de densidades, o sea, el experimento tuvo en cuenta los momentos de cosecha con saltos aproximadamente de 10 días entre momentos y aquí densidades de 120, 240 y 360 plantas por metro cuadrado. Y fíjense de vuelta, en la parte superior, este 0,50 que está allá, la cantidad de pérdidas que tiene por enriado está cerca del 35% en ese sector de la planta. Finalmente, hay todo un proceso de recolección y de traslado en donde seguramente también hay pérdidas, porque ese enrollado es el típico que se hace para llevar a industria. Bueno, y hasta ahí muy apuradamente